Víctor Salazar Llerén, poeta e investigador chinchano, que no solo va entregando su poesía, sino, asimismo, difundiendo la literatura por donde quiera que la vida y el trabajo les van planteando los retos. Entre los poetas chinchanos de las actuales generaciones, Víctor Salazar Llerén destaca no solamente por deleitarnos con su poesía, sino al mismo tiempo por haberse dedicado con integridad a la investigación de personajes, hechos y la literatura de la provincia, información que da a conocer mediante su página denominada Literatura Chinchana y otras publicaciones. Su labor va más allá, habiéndose dedicado a la publicación de una veintena de libros referidos al quehacer literario de la provincia de Chincha. Semblanzas regresó con Víctor Salazar al lugar donde pasó parte de su niñez, el centro poblado Chamorro del distrito de El Carmen, lugar donde nos relató parte de su ya proficua existencia. Amigos de Semblanzas, iniciamos el programa del día de hoy y vamos a conversar con nuestro amigo Víctor Salazar Llerén. Víctor, bienvenidos a Semblanzas. Bienvenido, José Luis, muchas gracias por la oportunidad. Víctor, ¿qué siente estar nuevamente bajo los ciruelos, acá en los caminos polvorientos y pedregosos en algunos tramos del pueblo donde pasaste los primeros años también tú de tu niñez, y creo que ha de haberte dejado algunas buenas experiencias? Sí, efectivamente, es una experiencia bastante extraña. Primero por la sensación de dimensión. Cuando estamos niños, en realidad todo esto parece mucho más grande. Ahora que lo veo, de repente el mundo no era tan inmenso como yo lo pensaba. Pero sí, todos los elementos que ahora puedo percibir en ese momento me retrotraen a tiempos, creo yo, mejores. Y estamos acá en Chamorro, donde tú viviste luego de estar en la capital de la República, pero al fondo tenemos, permítanos avanzar, Víctor, la casa donde tú viviste varios años, una casa que también el ver su fachada, tú hablabas de los componentes, el ver el techo, ¿todavía está con el material de esos tiempos? Sí, es una casa antigua ya, todavía mantiene la fachada original, ¿no? No ha habido muchos cambios en realidad. Es una casa amplia, en realidad, a pesar de que estamos acá afuera, pero realmente era una casa muy amplia, con un amplio patio trasero, donde mi abuela tenía toda clase de frutas, ¿no? Frutas, verduras. La abuela era una persona muy dedicada a la agricultura, igual que mi abuelo, ¿no? Muy apegado a su campo, a sus lampas, a sus tierras. Ese olor a tierra, a humedales que son propios del campo, quizás también en algún momento, en instantes en que tú te hallabas lejanos de tu pueblo, ha de haberte traído muchísimos recuerdos. Sí, la infancia es decisiva, siempre está presente en todo lo que nosotros hacemos. Incluso dice la psicología que quienes somos ahora obedece pues a esos primeros años, ¿no? Y siempre yo he esbozado la figura de mis abuelos y de estas casas en mi literatura, aún a pesar de que no haya publicado esos relatos, esos textos, ¿no? Pero siempre está presente. Hablemos pues en todo caso, Víctor, tú en realidad, tu madre es chinchana, talón rajado, como decimos nosotros acá, pero tú por esas situaciones que siempre se presentan en la familia, naciste en Lima. Sí, yo nazco en Lima, soy hijo de dos provincianos, por decirlo así, que se encontraron en Lima en busca de mejores situaciones económicas y mayores facilidades para poder vivir. Se encontraron allá y bueno, tuvieron su familia, yo dentro de ella. Vivimos los primeros años de nuestra infancia en Lima, pero una infancia bastante accidentada, como suele suceder en muchas familias. Nuestros padres se separaron y entonces tuvimos que regresar al seno materno porque aquí había un apoyo tanto económico y había unas facilidades también para vivir.
siempre la provincia es más solvente, ¿no? Y más cariñosa también. Más solidaria también. Más solidaria también, ¿no? Eran tiempos de abundancia, digamos, en esa época, ¿no? Así que se podía vivir sin, sin esas desazones que nos da la capital. En la capital tú iniciaste tus estudios primarios, tengo entendido, en dos colegios distintos y en dos distritos también diferentes. Sí, yo estudié mi primer año de primaria en la institución educativa, todavía ya no recuerdo bien, pero le llamamos Cerro Azul, ¿no? En el distrito del Agustino, en Lima. Luego ya me trasladé a San Juan del Lurigancho, en el colegio San José Obrero, que posteriormente se llamó Alberto Fujimori, pero con todas las cosas que sucedieron, le cambiaron el nombre nuevamente en buena hora y hoy vuelve a llamarse San José Obrero. Luego ya en Chincha prosigo mis estudios de cuarto hasta sexto grado en la institución educativa 2242. 42, Joaquín Ormeño Cabrera, que está en el centro de la ciudad. Está en la calle Arica. Ujú, todavía recuerdo y siempre que paso por allí le digo a mis hijos, yo estudiaba aquí. Claro que ahora ha cambiado mucho, ya no está en el local actual, eh, sino está al frentecito, ¿no? Le decíamos los carachitas, le decían los carachitas, ¿no? Sí, 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 ese es el nombre con que se le conoce popularmente. Y Víctor, ¿y cómo hacías tú viviendo acá en Chamorro, que es donde nos encontramos, desde esta casa, ir todos los días hacia el centro de Chincha Alta, que está algo distante? Esa era una odisea. A veces me llamaba mucho la atención ello, porque teníamos que salir a la pista y en la pista esperar el carro, pero el carro obviamente tenía sus horas, ¿no? Y a veces nosotros perdíamos el carro y perdíamos ese día de colegio. Entonces, no teníamos como otros estudiantes que venían de otros centros poblados, camiones, por ejemplo, ¿no? Nosotros teníamos que esperar el- el transporte urbano que teníamos aquí, ¿no? Que consistía pues en microbuses y en algunos autos, ya, ¿no? Esos autos Ford grandotes y que nos llevaban hasta allá, ¿no? Ujú. Y ya luego tú, tras culminar tu primaria en el 22242, te vas cerca ahí, al Sí. John F. Kennedy. Sí, me fui al industrial, ya cuando ingreso al industrial yo ya vivía en Chincha, vivía en Bombón Coronado, en la zona de Los Álamos, unos terrenos que tenía mi abuelo por allá, y bueno, allá sentimos también el calor familiar porque teníamos una numerosa familia, los tíos vivían allá con todos los primos, y allá nos adaptamos a una nueva comunidad, porque los trayectos eran bastante dificultosos en esa época, así que allá teníamos las cosas más a la mano. ¿Y cómo va incidiendo en tu vida eso de pasar de la capital, regresar a los orígenes, a la tierra materna, habitar en la zona rural y tener que desplazarse a la ciudad también para estudiar? ¿Fue algo chocante para ti esos cambios o no incidieron en tu vida? Bueno, sí fue chocante, siempre, porque yo solo soy una persona introvertida, ¿no? Y entonces estos cambios, los miramientos de los muchachos, yo como persona recién venida, y siempre recién venida, porque siempre estuvimos cambiándonos de casas, sí fue algo que me afectaba. Pero el ser humano es un hombre, es un ser de adaptaciones, así que apechugábamos bastante y bueno, sorteábamos las dificultades que pudieran venir. Ujú. Muy bien, amigos de Semblanzas, estamos conversando en el programa del día de hoy con nuestro amigo Víctor Salazar Yerén para conocer no solamente eh, actividades, hechos de su existencia, sino también todo lo que él ha aportado como literato, lo que ha contribuido para que Chincha tenga actualizadas muchas obras literarias de diversos escritores, aquellos que lo enaltecieron en el campo de las letras. Víctor, estamos acá frente a la casa materna de tu niñez y estamos también acá al costado de un pozo, esos pozos que en muchos casos eran llenados con las aguas de la acequia y en otro caso en el caso del campo que existían sus propios pozos de agua cristalina. ¿Cómo se llenaba lo de acá? Bueno, este era el pozo familiar. Aquí venían unos tractores, sabe Dios de dónde, pero habían unas compuertas acá muy cercanas donde abastecían agua, supongo que de allí. Y venían en unos tractores con unos morenos muy felices siempre y llenaban con sus mangueras, ¿no?
luego cobraban lo que tenían que cobrar y se retiraban. Pero efectivamente había un pozo detrás aquí también, donde cuenta mi mamá, y llegamos a ver el pozo en algún momento, donde se sacaba esa agua que tú mencionas, esa agua cristalina. ¿Sí? Así es. Víctor, y ya hemos hablado de tus estudios secundarios en el John F. Kennedy. ¿Y cómo es que cuando ya llega a la juventud uno tiene que decidir, ¿no? A qué profesión me oriento? ¿Y cómo es que tú decides ingresar al campo de la docencia? Bueno, yo siempre he tenido una afición por la lectura. En algunas épocas más, otras menos, pero siempre me gustó leer. Y entonces la docencia para mí significaba un espacio donde yo podía desenvolverme leyendo. Y entonces, a pesar de que no teníamos dinero, Chincha se caracteriza en esa época se caracterizaba más todavía, porque había solamente dos profesiones, o eras profesor o eras enfermero, ¿no? Y entonces opté por la docencia. Estudié obviamente para ingresar a Senati en Lima, ingresé para las mecánicas, pero creo yo que no tenía esa habilidad para las ciencias prácticas, ¿no? Lo mío siempre fue las palabras, las letras. Tú cursaste estudios superiores en el pedagógico público. Ingresé en el pedagógico público en el 2001. Allí tuve momentos fascinantes, ¿no? Sí. Conocí buenos profesores y buenos amigos que todavía mantengo hasta ahora. ¿Y la especialidad por la cual optaste, cuál fue? Comunicación, sí, comunicación. Lo que antes llamábamos lengua y literatura. ¿Y a qué profesores recuerdo tuviste en tu formación en el pedagógico? Bueno, el primer profesor que yo recuerdo fue Víctor de la Cruz Enchante, que era un hombre muy ilustrado, ¿no? Y con una seguridad que siempre nos llamó mucho la atención, porque no habíamos tenido un profesor en la secundaria de ese tipo. Era un profesor con una amplia biblioteca, ¿no? Y un conocimiento bastante amplio también sobre las letras clásicas, sobre los autores. Y lo que nos llamaba mucho la atención era que nos prestaba libros. Nosotros que no teníamos la capacidad adquisitiva, nos prestaba los libros para que nos lleváramos a la casa y los pudiéramos leer. No, eso fue un primer acercamiento con la literatura de manera formal. Y como ocurre, tú lo señalaste, no habían mayores opciones en esos tiempos en la provincia de Chincha en cuanto a instituciones de formación superior, pero el problema era de que uno concluía sus estudios, se titulaba y echársela a buscar un puesto de trabajo. ¿Cómo hiciste tú concluido tu periodo formativo? Bueno, concluido mis estudios de superior, me enfrento con mi realidad, es decir, que no era un profesor que estaba muy bien formado también a pesar de mis esfuerzos y la poca experiencia y la documentación que se te exigía en ese momento no me permitía acceder a un puesto de trabajo. Así que lo que hacía era buscar trabajos eventuales para poder solventar estudios, para que cuando quisiera postular me cogiera de alguna manera más preparado, ¿no? Y entonces fue así que llevé trabajos eventuales de ayudante de albañilería, sacaba fotocopias por algún instituto, ¿no? Hacía trabajos diversos. Llegué a trabajar incluso en estas fábricas camino a Chinchabaja, Tambo de Mora, ¿no? En el área de limpieza, pelando conchas de abanico, trabajos diversos realmente muy gratificantes, ahora que lo recuerdo. Pero ya la entrada a la docencia formal fue cuando viajo a Huancavelica, ¿no? Al distrito de Araguá. Tú inicias tu carrera como docente y lo desarrollaste por varios años en la sierra. Sí, casi toda mi experiencia docente viene de la sierra, ¿no? En realidad yo entro a trabajar como docente precisamente en la sierra y siempre ligado a Huancavelica, ¿no? Por eso que le tengo tanto afecto, cariño a Huancavelica, no solamente porque ha sido el sostén de una gran parte de mi vida, sino también porque me ha dado los motivos y los espacios y los ambientes para desarrollar la primera parte de mi obra al menos, ¿no? Y hablando de obras, antes que ellas se concreticen, ¿en qué etapa de tu vida surge esa necesidad de escribir, ese interés por producir poesía? Bueno, yo tenía 18 años y era un muchacho bastante confundido. Así que un día de esos, en que uno se encontraba en esas confusiones tan extrañas, cojo mi lapicero y comienzo a escribir algo ficcional, obviamente, que me mostró que podía yo ir desarrollando en mis tiempos libres. Es decir, ejercer ese trabajo me hacía olvidar un poco
mis pesares, esos embrollos existenciales que uno tiene pues en sus primeros años. Con el tiempo, ya leyendo más, me di cuenta de que ese trabajo que yo hacía sin ninguna pretensión podía ser mejorado, y que podía tal vez con mucho esfuerzo y conocimiento llegar a hacerlo como esos autores que iba leyendo y admirando. Digamos que la soledad, el distanciamiento con la familia, ¿inspiró tus primeras creaciones? Sí, creo que sí. En realidad siempre he sido un hombre muy solitario también. Y estando ya en Huancavelica es cuando veo de alguna manera que ese trabajo que yo realizaba sin mayor pretensión podía reforzarse, ¿no? Y es allí cuando ya me dedico casi a tiempo completo al estudio, al análisis de la literatura, para ver qué cosas son las que los conmocionan, qué es lo que vuelve vigente a un texto, por ejemplo, a pesar de los años. Y entonces luego trato de asimilar todos esos aprendizajes que yo tenía por mi cuenta para poder involucrarlos a mi obra, ¿no? Leonardo del Ben decía que los elementos del entorno, los elementos naturales, son vistos con otros ojos por el poeta, por ejemplo. ¿De qué manera han incidido esos elementos naturales de tu entorno en tu poesía? Bueno, los entornos naturales, sobre todo de Huancavelica al inicio, porque era un mundo distinto para mí, era la primera vez que yo salía de casa y me enfrentaba a una vida en solitario, sin el apoyo de mis papás. Entonces descubrir todo era maravilloso para mí, era como un volver a empezar y empezar solo, ¿no? Entonces era un mundo distinto. Mi padre me había dicho que en su tierra, en Apurímac, cuando él miraba, todo alrededor era cerro. Y eso para mí era muy enigmático, muy misterioso, incluso incomprensible. Pero cuando llego a la sierra me di cuenta que efectivamente era todo así. Todo lo que miras era cerro y mucha soledad y mucho valle y mucho río. Y entonces comencé a caminar y a descubrir. Obviamente el primer impacto con la sierra siempre fue, el primer impacto fue de llanto, ¿no? De soledad extrema, de depresión. Pero luego uno como ser humano pues despierta de pronto y me di cuenta de que había muchísimos motivos, muchas cosas que rescatar y uno si sabe mirar, entonces se encuentra mucha sabiduría de la naturaleza, ¿no? Que la asume para su propia vida. El decidir internarte en la sierra peruana, en este caso de Huancavelica, fue un poco iniciativa propia de querer conocer otros lares, otra gente, o quizás crees tú que el lado paterno, las raíces paternas de alguna manera te llamó escoger Huancavelica y sus provincias en la primera etapa de tu vida docente? Creo que confluyeron muchas cosas. Por un lado siempre me gustó viajar, ¿no? El viaje para mí era frecuente, pero también la estrechez económica y las pocas posibilidades que había en la costa me hicieron viajar, ¿no? Viajar y conocer todos esos pueblos. Pero sí, pienso yo que cada una de estas situaciones han aportado a esto que soy ahora, ¿no? Si es que, eh, si es que algo podemos decir sobre ello, realmente. Ujú. Amigo de Semblanzas, el programa del día de hoy está dedicado a un poeta, a un editor, a un promotor cultural de raíces chinchanas, por cierto, y que le ha dedicado mucho de su trabajo que lo vamos a conocer en los próximos minutos. Así que no se vayan, sigan acompañándonos porque estamos conociendo el día de hoy aspectos de la vida de Víctor Salazar Llerén. Seguimos dialogando con Víctor Salazar Llerén, un poeta, promotor cultural y editor que ha aportado y viene aportando mucho a la provincia de Chincha en el campo de las letras. Víctor, tú nos hacías referencia que decidiste irte a trabajar a Huancavelica y bueno, sus provincias, pero la soledad, tu tiempo libre, te permitió incursionar con más fuerza en el campo de las letras y también a conocer más de la literatura huancabelicana, por ejemplo. Sí, claro. Todas esas condiciones hicieron que yo me pudiera dedicar a la literatura, ¿no? Sobre todo el tiempo libre y sobre todo porque vivía en un mundo enigmático para mí. Entonces la poesía está llena de asombro, ¿no?
Creo que el germen de la poesía es eso, el asombro, y cómo vamos apropiándonos de todos esos detalles que nos conmocionan, y si sabemos mirar, entonces obviamente podemos crear algo vivencial, ¿no? Porque la poesía tiene mucho de testimonio. Y entonces lo que yo hago en mis momentos libres en la serranía es caminar, deambular, conocer y poder asimilar detalles para mi obra. Pero obviamente no como un mero descriptor de la realidad, sino un poco envolviéndome en esos detalles, ¿no? Y de las obras que luego vamos a mostrar que son de tu producción, de tu publicación, digamos que en qué porcentaje fueron inspiradas, evocando, por cierto, otros aspectos en las tierras huancavelicanas. Casi toda mi obra está inspirada en la serranía huancabelicana, ¿sí? Tanto en la puna como en la parte ya urbana también de la sierra, porque también he vivido en las partes urbanas, ¿no? No solamente en la parte polverina, rural, sino también en la zona urbana de la sierra. Así que todos esos detalles, conocer a sus gentes, a diversas idiosincrasias, imaginarios, me permitió escribir una obra, creo yo, vasta, solamente que no ha podido ser publicada toda, porque he escrito sobre mitos, leyendas, cuentos, eh, ensayos, artículos, ¿no? Pero básicamente me he centrado en publicar mi obra, la obra poética. ¿En qué lugares de Huancavelica trabajaste y cuánto tiempo? Bueno, he trabajado 11 años en la sierra, he estado en Auraguá, estuve allí 2 años. En Auraguá me permitió visitar todos sus anexos, ¿no? Todos sus anexos, y participar en muchas de sus fiestas, de sus festividades, de sus fiestas patronales, conocer muchas personas, muchas vivencias, ¿no? Y serme parte de sus costumbres también. Luego yo viajé a Lircay, conocer muchas personas, muchos amigos realmente entrañables, y poder sentir esa adrenalina del viaje que siempre fue también bastante sacrificada para uno. Luego ya con el tiempo vine a trabajar a Pauranga, también en Casa Virreina, perteneciente a Huancavelica. Allí en una puna con muy pocas personas y obviamente viviendo a profundidad mi soledad. Siempre la soledad ha sido un elemento muy importante en mi vida. La soledad para otros puede ser sinónimo de malos momentos, quizás para ti también lo fueron, pero también fueron motivos para tus inspiraciones. Sí, porque era una soledad también era una soledad electiva, ¿no? O sea, yo había elegido el camino de la soledad. Otra cosa es que nos dejen solos, ¿no? No, yo siempre estaba acompañado a pesar de la soledad. Y es un lugar donde me desenvuelvo muy bien, ¿no? A diferencia de otras personas que necesitan estar con mucha gente o estar constantemente con personas, yo soy una persona muy casera realmente, ¿no? Tengo incursiones a las afueras siempre, pero son por motivos muy urgentes realmente, porque algo debo hacer, algo necesito, y siempre vuelvo a mis cuarteles de invierno, donde me siento muy plácido. Muy bien, amigos de Semblanzas, vamos a luego a dar a conocer la producción literaria que tiene Víctor Salazar Yerén y más adelante todo lo que él ha publicado a través de ese ímpetu que le ha puesto para dar a conocer a los literatos de la provincia de Chincha. Y llegó la hora de hablar sobre los libros, sobre las publicaciones que ha realizado Víctor Salazar, tanto como poeta y del mismo modo como editor, porque miren la cantidad de publicaciones que tenemos por acá, y en todas ellas ha tenido que ver Víctor Salazar Yerén. Víctor, tu paso por Huancavelica, bueno, hablamos como departamento de las provincias de Huancavelica, dejó también muchas publicaciones que vemos acá. Sí, bueno, estuvimos en Huancavelica y obviamente teníamos la intención de publicar libros, ¿no? En primer lugar porque formábamos parte de una comunidad que tenía poco acceso al libro, y entonces como parte del colegio y parte de nuestra iniciativa como docentes de comunicación, queríamos fomentar lo que llamábamos plan lector, pero un plan lector que naciera de la propia necesidad de nuestros estudiantes. Entonces nosotros promovimos las publicaciones propias, ¿no? Entonces creo yo que en esa época éramos uno de los pocos colegios que publicaba libros. Cuando hablamos, Víctor, disculpa, y lo has recalcado en la parte final de tu participación,
de publicábamos, te refiere a que el colegio donde tú trabajabas tuvo esta iniciativa y el colegio financiaba las publicaciones. Bueno, lo financiaba el área de comunicación, en realidad. Entonces, publicamos 10 libros, ¿no? Y pudimos repartir casi 10.000 libros, 10.000 ejemplares en un colegio de la Serranía, que creo yo que dice bastante sobre nuestra experiencia docente en esa época. Por lo menos en Chincha no conozco este tipo de iniciativa o de precedentes. No, en realidad no hay ningún colegio que promueva sus propias publicaciones, ¿no? Por eso que nosotros, el colegio se llamaba José María Arguedas y nosotros dimos por llamar al Fondo Editorial José María Arguedas. Menciónanos algunas publicaciones que realizaron. Bien, algunas de las publicaciones, por ejemplo, acá tuvimos un primer acercamiento a José María Arguedas, como la institución se llamaba así. Entonces es un libro que recoge mitos, leyendas, poemas, crónicas y testimonios de José María Arguedas. Luego publicamos un libro sobre Alberto Benavides Ganosa, el filósofo iqueño, que nos hablaba ya sobre el campo y que era necesario que los estudiantes se acercaran también a este tipo de textos, ¿no? Publicamos también microcuentos, ¿no? Para que los estudiantes puedan acceder a este mundo también que en su brevedad encierra tanto. Entonces hay microcuentos de muchos autores de diversos países. Luego publicamos también este libro, Pistacos degolladores degollados, con prólogo de Wilfredo Capsoli Escudero, ¿no? Que nos habla sobre los pistacos de la zona de Jauja, ¿sí? Y que mucho se acercaba a la idiosincrasia de la zona, ¿no? También publicamos Taitaserapio, uno de los héroes populares de Sócrates Usunaga Huayta, un escritor ayacuchano, que nos cedió los derechos para poder publicar este libro, ¿no? Luego publicamos también Tierra de Aparecidos, cuentos tradicionales del Perú, que contiene una serie de textos desde firmas importantes como Ciro Alegría, José María Arguedas, hasta autores más recientes como Ricardo Virgües, José Luis Ayala, Rafa León, etcétera, ¿no? Publicamos también, para ampliar un poco ya nuestra experiencia lectora, nos fuimos a Rusia, publicamos ya en las puertas del Kremlin una muestra del cuento ruso, ¿no? de todos los tiempos. Publicamos también 14 narradores huancavelicanos, un poco para ya acercarnos a nuestra raíz básicamente y conocer a los autores de las diversas provincias de nuestra Huancavelica, ¿no? Y publicamos en esta serie Flor de Indias, una selección de autores latinoamericanos. Interesante experiencia, pero sobre todo un valioso aporte a la literatura local, al plan lector. 9 títulos lograron publicar ustedes. Prácticamente ustedes publicaron un título por mes. Bueno, un poco más. Esto duró 2 años, ¿no? Pero teníamos el apoyo de los estudiantes, que obviamente les agradaban esos textos que nosotros elegíamos. Yo estaba a cargo de la parte editorial y con otros amigos de Huancayo, por ejemplo, que nos sabían hacer el trabajo ya de imprenta, ¿no? Y de tu experiencia, ¿cómo crees que podría replicarse? Existen colegios en Chincha que tienen 1.000, 2.000, no sé, 3.000 estudiantes, decenas de profesores. ¿Crees probable que una experiencia de este tipo que tú tuviste con el Fondo Editorial José María Arguedas en Huancavelica se replique en Chincha? Sí, y lo mejor de todo es que podrían ser textos que respondan a las necesidades e intereses de los estudiantes. Segundo, que podría ser algo más factible en el lado económico, porque nuestros libros obviamente costaban 5 soles, ¿no? Al ser cantidades, tirajes grandes, entonces nosotros podíamos dar el lujo de vender los libros casi al precio de elaboración, ¿no? Como que falta un poquito de iniciativa, ¿no? Porque imagínate, producir estos libros prácticamente y colocarlos entre los mismos estudiantes de un colegio a un precio prácticamente de costo. Entonces la inversión o la recuperación de la inversión estaría asegurada. Bien podría hacerse, bueno, voy a permitirme citar nombres de repente en el Pardo, en el Industrial, en Comercio, en el Santana, que tienen cantidades por millar. Sí, y eran libros muy bien editados, ¿no? Como ves, las páginas, el color de página es lo que utilizamos ahora como vena, las tapas son de folcote. Son libros muy, muy bonitos realmente, que nosotros estuvimos muy orgullosos de poder editar y apoyar a que nuestros estudiantes puedan acceder a este tipo de literatura. Pero en esos tiempos también ya, Víctor, tú te decides a publicar parte de tu
producción poética? Sí, bueno, yo más que todo, también a la par de fomentar la lectura con las personas, los estudiantes, también me di los tiempos para publicar cosas mías, ¿no? Cosas propias. Sin mucho afán a veces de protagonismo, porque siempre mi interés ha sido promover a los demás, que tienen muchas más cosas que decir eh, respecto a la mía, ¿no? ¿Y qué obras puedes mostrarnos como publicación de tu producción literaria? Bueno, lo primero que yo publico, creo yo que como todos, son pequeñas revistas, ¿no? Pequeños fanzines, pequeñas publicaciones bastante artesanales muchas veces, que recogen mis primeros poemas, ¿no? No, pero sería importante que los muestres para ir conociendo las portadas. A ver, en 2008 publico Frigo la Musa. Conozco al poeta Filonilo Catalina, un poeta galardonado de la zona de Arequipa, y entonces conversando con él, que estaba formando una editorial llamada Cascahuesos, deciden publicar mi primer libro de poesía llamado Frigo la Musa. Este libro sí se escribió acá en la costa, ¿no? Pero es un libro ficcional que tiene que ver mucho con el tema amoroso, ¿no? Muchas de las situaciones aquí eran inventadas y realmente, y bueno, marca un poco el inicio de mi literatura, ¿no? Luego, posteriormente, con Orfandía, nosotros publicamos Canciones de Hogar y otros poemas, ¿sí? Que es un libro colectivo que reúne las voces de Guillermo Conde, Roger Paredes y Richard Mendoza. Con él publicamos este libro y aquí se encuentra un poemario mío llamado Canciones de Hogar y otros poemas, ¿no? Que luego se nos dio por publicarlo de manera artesanal también, pero de manera individual. Ujú. Luego ya publico en 2011, ya estando en la Sierra de Huancavelica, sobre la aldea, que es un libro que habla sobre mi experiencia en Auraguá y mis primeros años en Lircay. Cuando lo que tú refieres, habla de esa experiencia, lo dices a través de los versos. Claro, ya es una forma de que mi experiencia sea poetizada, ¿no? De todos esos asombros, todos esos conocimientos que yo voy adquiriendo son relatadas a manera de poemas. Ujú. En 2018 aparece 15 poemas dispersos, que es una prolongación de Sobre la Aldea, pero ya en otra zona de Huancavelica, ya estando en Pauranga. Hay nuevos conocimientos, hay nuevas experiencias, y entonces recojo 20 de esos textos, a pesar de que el título es 15 poemas dispersos, recojo 20 de esos textos para este nuevo proyecto, ¿no? Que se complementa con Tojra, que fue publicado en 2020, que es ya, digamos, mi despedida de la zona serrana, ¿no? ¿Qué significa esa palabra? Tojra era un elemento que se acompaña a la coca, ¿no? Los pobladores de la serranía consumen coca y la chachan con tojra, ¿no? Para hacerla más dulce, más apetecible. Ujú. Estos tres libros van a aparecer en un futuro muy próximo como una sola unidad, porque creo yo que responden a un solo interés, a un solo ambiente, y son tres partes de un mismo tema, ¿no? Digamos que la temática se entrelanza, se complementan y tú entonces nos estás anunciando una próxima publicación donde estas tres producciones tuyas primigenias van a estar unidas en una sola. Sí, bueno, será de alguna manera mi testimonio por la sierra y tal vez mi despedida de la poesía, aunque la poesía siempre está presente en otros géneros que uno vaya dando a cabo, ¿no? En 2014 apareció también este volumen, pero son poemas que fueron escritos como homenaje a una persona muy especial, ¿no? Que falleció y se llama Cuando al fin tu voz toque mi nombre, pero que recoge poemas de diversos libros, ¿no? Y en 2020, en épocas de pandemia, aparece Vaca Profana, ensayos, revisión desde el encierro, una crónica que yo elaboro sobre mi vivencia en Huancavelica como docente, ¿no? Igual, acabemos casi o algo más de una decena de publicaciones con tu producción literaria, pero alguna vez tú nos manifestaste que un poco que has dejado la poesía no por falta de inspiración, sino que te has dedicado un poco de lleno a otro campo mucho más amplio, como es el rescatar, publicar, difundir, dar a conocer a muchos escritores de la provincia de Chincha. Sí, es que el campo de la literatura es amplio, ¿no? Y realmente dentro de esa amplitud uno tiene muchos intereses también. A mí me gustó mucho la investigación y me gustaba también la nostalgia, ¿no? Soy un hombre muy nostálgico y entonces
en la faceta de investigador o de articulista, de rescatista de nombres célebres para Chincha, se conjugaban todo ello, ¿no? Entonces empecé a elaborar textos ya ligados a ese ámbito, ¿no? La investigación histórica, los artículos sobre la naturaleza de Chincha, las costumbres, y también sobre el rescate de ciertos personajes importantes para nosotros. Porque creo yo que no solamente podemos estar hablando de nosotros, es cierto que podamos estar diciendo algo importante, pero ha habido a lo largo de estos años, de esta última centuria al menos, muchos personajes importantes para Chincha que merecen ser rescatados. Y entonces, en la medida que uno tenga esa sensibilidad y esa capacidad para poder hacerlo, ¿por qué no prestar nuestra mano para hacerlo, ¿no? Creo que la labor que estás haciendo tú, que está haciendo Luis Huertas, Karen Chávez y entre otros, es precisamente eso, ¿no? Mostrar nuestra mano amiga para que estos nombres olvidados puedan ser reconocidos, rescatados y obviamente seguidos. ¿Y cómo se complementan, ¿no?, las experiencias que van teniendo las personas en su vida? Y yo veo en esto algo de lo que tú viviste en las tierras huancavelicanas. Nos comentabas hace un instante sobre el fondo editorial que formaron en el colegio, y luego ya tú lo plasmas con un reto mayor, de ser tú la única persona prácticamente que te dediques a realizar publicaciones a través de Orfandía Ediciones y Cuadernos Esenciales. Sí, bueno, ya la experiencia lo trasladamos a Chincha. Creíamos que en Chincha teníamos pocos autores, pero haciendo una revisión ya exhaustiva, más de minuciosa, nos dimos cuenta que teníamos muchísimos nombres y muchas personas que no habían podido publicar y cuya obra está dispersa en muchos periódicos antiguos que se están perdiendo precisamente. Entonces, con esa sensibilidad que a veces uno tiene, decidimos apoyar a estos nombres y publicar paulatinamente, según las posibilidades que también nosotros tengamos, porque no vivimos de financiamientos, salvo algunas personas que a veces nos apoyan según sus posibilidades también, pero básicamente son producciones propias, ¿no? Por eso que algunas son más artesanales que otras, pero creo yo que en la entrega está el valor, ¿no? Y Víctor nos hacía referencia hace un instante que la experiencia que él tuvo en tierra huancabelicana lo traslada a Chincha y comienza a realizar publicaciones. Víctor, y acá hemos contado fugazmente y tenemos nada más que 20 títulos que tú has publicado. Creo que, Víctor, no conocemos a otra persona que se haya dedicado a rescatar, a publicar obras de literato chinchano y lo haya hecho con tanta profusidad. Son 20 publicaciones ya que has realizado. Sí, bueno, el tiempo ha sido muy solvente, ¿no? Y entonces tenemos cierta disposición. Creo que el apasionamiento hace mucho. Entonces, antes de ponernos límites y antes de poner justificaciones, siempre hemos decidido actuar, ¿no? Ante la necesidad, la urgencia, siempre está presente. Entonces, hemos hecho algunas cosas, se han ido albanando, ya han habido condiciones muchas veces, a veces favorables, a veces desfavorables, pero mientras haya ese ímpetu, esa necesidad de querer dar a conocer, creo que seguimos hacia adelante, ¿no? A veces de manera física, a veces también de manera virtual, pero ahí siempre estamos caminando en esta gran cruzada que tenemos de dar a conocer a otras personas. Cuando hablas de manera virtual te refieres a la página Literatura Chinchana, donde también las personas interesadas pueden encontrar muchos artículos acerca de las letras de nuestra provincia. Claro, lo que nosotros nos motivó a elaborar esta página es formar una suerte de enciclopedia de la literatura de Chincha, ¿no? Donde cualquier persona, cualquier estudiante que quiera conocer la literatura de Chincha y a sus grandes nombres y a lo más selecto de sus textos, puede entrar pues, a esta grandiosidad llamada Internet y sobre todo a la página de Facebook, donde nosotros colgamos no solamente a literatos, sino también a los testimonios de políticos, educadores, músicos y diversos artistas. Realmente nosotros manejamos un concepto de literatura bastante amplio que engloba a todos los intelectuales que a través de la palabra han ejercido pues, su labor educadora, ¿no? Víctor, pero quienes conocemos a Víctor Salazar Yerén, no es que Víctor haya dicho voy a comenzar a publicar obras de autores chinchanos, coja uno y diga lo voy a publicar. Tú eres un acucioso investigador de las obras de autores chinchanos. ¿Cuáles son tus fuentes? Incluso tú tienes libros que no se pueden encontrar en ninguna biblioteca de algún chinchano.
Bueno, las fuentes son diversas. Recurrimos siempre a la parte hemerográfica. Obviamente tuvimos nuestro tiempo en algún momento atrás de estar en la biblioteca de Chincha y estar largas jornadas fotografiando los periódicos. De allí proviene una parte de nuestra investigación. Luego, consultando a personas, amigas que tienen también documentos importantes de primera mano, de allí también viene una parte. Y luego la otra parte proviene precisamente de la, de la bibliografía, ¿no? De Chincha, que se ha elaborado y que es muy profusa, y de todos esos libros donde nuestros chinchanos han participado, a veces brevemente, a veces con mayor amplitud, y luego ya la parte analítica que la pongo yo, ¿no? Pero no es fácil encontrar libros de autores chinchanos y tú a través de Cuadernos Esenciales y Orfandía Ediciones nos das esa oportunidad porque los libros que vamos a mostrar a continuación, 20 títulos que tú llevas publicando, sí lo pueden adquirir los chinchanos interesados en nuestra literatura. Sí, los libros están a disposición todavía, algunos eh, ya están a punto de agotarse, no todos por suerte, creo que tenemos todavía mucho que compartir. Lastimosamente Chincha no es una ciudad que consuma muchos libros, pero eso tampoco nos amilana, ¿no? Nosotros creemos que debemos proseguir y seguir. Los libros lastimosamente siempre tienen esa posibilidad, ¿no? Pero estamos seguros que en un momento se agotarán y eso será la parte más lastimosa también. Pero muéstranos, por lo menos para ya ir adentrándonos a tus publicaciones, las carátulas de los libros que tú has logrado publicar. Claro, en 2014, por ejemplo, publicamos este libro con el auspicio de la Biblioteca Abraham Valdelomar. Se llama El Festín del Jaguar, 100 años de poesía en Chincha. Es un informe de mi persona que elaboro con la finalidad de mostrar algunos de los nombres más importantes publicados en los últimos 100 años, desde 1900 hasta el 2000, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos nombres como Carola Bermúdez, Abelardo Alba, nombres recientes como Milko Siches, Guillermo Conde, la generación de los años 50, Pesquiera, Miguel Carrillo Nateri, Abelardo Sotelo, entre otros, ¿no? Fue un informe que tuvo bastante aceptación y que, bueno, apareció en las páginas del Comercio, en La República y otros diarios de difusión nacional también. También hemos publicado, para complementar el lado de la lírica, también la parte narrativa, y publicamos Un pueblo rumbo al sur, siempre con el auspicio de la Biblioteca Abraham del Mar, que tenía una sensibilidad muy enorme para ayudar a toda la región Ica en las publicaciones e investigaciones que uno realizara, ¿no? Entonces estos libros aparecieron bajo el auspicio de la Biblioteca Abraham del Mar, que dirigía y que dirige todavía Alberto Benavides Ganosa. Este es un informe también de 1960-2015 sobre el cuento en Chincha, ¿no? Nombres como Nelly Medrano Moretti, Abelardo Alba Maurtua, Adolfo Pesquera González también, Gontrán Pachas, el Cumpa Donaire y, o cómo no, Antonio Galvez Ronceros y Marita Troyano. Luego tú le dedicas una obra especial, tú nos has confesado que tienes especial admiración por Carola Bermúdez de Castro Villalobos. Sí, bueno, siempre me encantó un poema de Carola Bermúdez llamado Nocturno Infinito. Y gracias a ese poema viene una admiración por esa sensibilidad de Carola, por esa manera tan lastimera de poder expresar su yo interior, ¿no? Y entonces, partiendo de allí, es que comenzamos a conocer nuevos textos de Carola, hurgando en la hemeroteca, logramos encontrar otros poemas, y coincidimos con Magdalena Medrano en ese interés por Carola, y publicamos conjuntamente con ella este libro, ¿no? La Sinfonía Inconclusa en 2014. Y es un libro que recoge parte de su obra poética, sus aforismos, que ella llamó Ventanas abiertas hacia el infierno, y algunos textos, artículos que ella publicó en su libro SOS. También le pones especial interés tú a una joya que encontraste del poeta joven chinchano Luis Choar Zuleta. Sí, Luis Joar Zuleta también es otro de nuestros autores que nos interesaron mucho. Esta es una edición también bastante artesanal, pero hecha con mucho cariño, porque de Luis Schwartz, como en el caso de Carola Bermúdez de Castro, se conocía muy poco sobre su obra. Incluso en el caso de Carola no teníamos ni siquiera una biografía, y con Magdalena logramos hacer eso. Con Luis Schwartz también hicimos lo mismo, se conocían 5 o 6 poemas de él, y logramos encontrar, basado en nuestras investigaciones, más de 30. En este libro aparecieron 30 textos, y luego también algunas piezas en prosa ya de Luis Schwartz Zuleta, ¿no? Todo su contenido inédito.
gran parte de su contenido inédito, digamos que un 90%. Ujú. Y esa pasión por los escritos de Carola lo reflejas en una segunda publicación de ella. Sí, luego publicamos este libro de aforismos, que es Venas Abiertas, perdón, Ventanas Abiertas hacia el Infierno, que son una serie de aforismos que ella publicaba en el diario Lucha, ¿no? Muy, muy, muy incisivos, muy en la onda de González Prada. Por ejemplo, aquí nos dice, abriendo esta parte, los intelectuales son las piedras angulares de la humanidad, ¿no? Obviamente, Carola tiene razón, tenía razón en esa época y lo sigue teniendo. Su pensamiento sigue bastante vigente. Pero tu interés no solamente va por el hecho de dar a conocer a aquellos que ya nos dejaron, sino que las nuevas generaciones de repente no son de nacimiento chinchano, pero familias sentadas en nuestra provincia y que ya han aprendido a querer a Chincha como su terruño. Claro, es que en literatura chinchana tratamos de manejar el concepto de que no solamente es chinchano quien nace en nuestra provincia, quien puede demostrarlo a través de su DNI, sino también todo aquel que siendo de otras partes se ha sentado en Chincha y quiere a Chincha y dice algo sobre la provincia. Entonces, en ese sentido, hemos publicado a Roger Paredes Flores con su novela La Corporación en esta colección de cuadernos esenciales. Él es nacido en Chiclayo, pero vive desde hace mucho tiempo aquí. Entonces, él publicó esta novela importante para nosotros, ¿no? Esto que estamos mostrando son lo que tú denominas cuadernos esenciales, que son o fueron elaborados de manera artesanal. Exacto, ¿no? Esta colección de cuadernos esenciales, obviamente se llaman cuadernos porque son engrapados, son cuadernos. Quisimos emular mucho la onda que se hacía en los años 50 con toda esta vertiente plaquetera que hacían nuestros amigos Aurelio Chacalías Ábalos, Adolfo Pesquiera González. Ellos publicaban de este modo. Cuando nosotros nos acercamos a las plaquetas de esa época, la primera antología, por ejemplo, de 57, tiene esta forma engrapada. Y nosotros nos encanta la tradición. Y entonces seguimos la tradición y por eso que fue que publicamos así de este modo, ¿no? Y sobre la historia de Chincha han hablado muchos personajes conocidos, pero por acá vemos a alguien que quizás no lo sea tanto. Claro, José Lucas Tejeda fue un arequipeño que estuvo algún tiempo aquí, incluso su tumba se encuentra aquí, y él escribió algunas crónicas. Él trabajaba como registrador público y entonces la información que él tenía era de primera mano, dada en apuntes y en textos burocráticos, ¿no? Y que fueron publicados aquí y luego posteriormente en un libro de aparición reciente. Hace 2 meses publicamos ya un libro formal sobre José Lucas Tejeda, pero un primer acercamiento lo tuvimos en esta colección. Pocos conocen la obra de Miguel Carrillo Nateri y tú le brindas la oportunidad a quienes desean tenerlo en sus manos porque lo has publicado como parte de Cuadernos Esenciales. Sí, en Cuadernos Esenciales 6 publicamos a Miguel Carrillo Nateri, hicimos un recorrido por toda su obra, por los más de 12 libros publicados que tiene él, y tratamos de rescatar lo que a nuestro parecer era lo más importante, lo que podía decirle algo a la generación actual. Le llamamos mercachifle, levantisco y soñador, que eran 3 características de Miguel Carrillo Nateri y que él lo dice precisamente en un poema como Curriculum Vitae. Y la admiración hacia los literatos chinchanos apuntan de tu parte también hacia el Cumpa Donaire y no podía dejar de aparecer en Cuadernos Esenciales. Exacto, ¿no? El Cumpa Donaire es uno de los personajes importantes para Chincha, ¿no? No solamente por su apego hacia la provincia y los textos que ha publicado sobre nosotros, sino también por esa capacidad de escribir y sobre todo también por su labor periodística. Es un autor bastante vasto en su obra y que ha abarcado muchos temas sobre sobre la política, sobre personajes célebres, sobre la música criolla. Entonces eso nos da un camino para también ampliar nuestros horizontes, ¿no? Amigos de Semblanzas, y solamente estamos mostrando una parte. Miren, por acá tenemos también otro, lo que Víctor Salazar denomina Cuadernos Esenciales, Guillermo Conde Muñante. Por acá ustedes pueden encontrar, y esto todavía está a la venta, Charla en el Mercado, Diálogos Costumbristas, que un poco se relacionan, Víctor, esto con el lenguaje de los negros. Sí, eso fue un hallazgo, ¿no? Son diálogos que se publicaron en 1929 y 1961. Son los diálogos escritos por un personaje anónimo, todavía no hemos logrado saber quién es. Algunos dicen que fue Luis Schwartz, y posiblemente sí, porque debía ser una persona muy letrada, que muestran los diálogos entre una indígena y una
y una negra, ¿no? Que se encontraban allí en las calles de Chincha para comentar las noticias de esa época. Entonces, aquí ese libro es importante porque nos muestra los primeros esbozos de una literatura negrista, ¿no? Antes, mucho que Galvez Ronceros. Galvez Ronceros es muy conocido por la forma de oralizar al personaje afroperuano, pero aquí en 1929, antes de que Galvez naciera, ya se encontraba eso en nuestra literatura. José Antonio Pérez Ríos, también presente en Cuadernos Esenciales, Toribio Alarco Carrillo de Albornoz, y nuestro tradicionalista, llamémoslo así también, Víctor Enrique Foley Gambetta. Y por acá tenemos Carlos Camino Calderón, Roger Paredes, la reedición de Abelardo Alba Maurtua. Miren cuánta publicación ha realizado Víctor, y por lo tanto contribución a las letras, contribución a la literatura chinchana. Son obras que todavía pueden ser adquiridas directamente con Víctor Salazar, quien ha hecho estas publicaciones. Víctor, y cerramos con las obras de un personaje que recientemente ha incursionado porque tenía bastante o tiene bastante por publicar, y gracias a Orfandía Ediciones logró publicar 2 obras. Nos referimos a nuestro amigo Justo Franco, el popular chamaco. Sí, bueno, Justo Franco también ha confiado en nosotros y nos ha podido brindar sus textos. Hemos trabajado sus cuentos y se han sido publicados en este libro, Historias Marradas, Crónicas y Relatos Carmelitanos, un libro de cuentos muy, muy interesantes, muy en la onda, pues, con toda esa idiosincrasia que tiene el poblador negro, ¿no? Y también hemos publicado de Justo Franco poemas y canciones para mi tierra, un conjunto de textos líricos que versan sobre su vida en el Carmen y sobre sus años en el Colegio Pardo. Próximamente, ya en estos meses, va a aparecer un libro sobre algo así como una monografía del centro poblado San Regis, donde él habita y donde está muy, muy relacionado, ¿no? Víctor, el tiempo nos quedó corto, no hemos hablado acá de otras obras donde tú también has contribuido, has aportado, haciendo algún prólogo, realizando algunos apuntes. Imagínense, amigos de Semblanza, todo lo que existe como literatura en la provincia de Chincha, todo lo que nuestras autoridades podrían hacer, por ejemplo, recoger la experiencia de uno de los colegios donde elaboró Víctor Salazar y lo que él mismo viene haciendo de manera personal con las publicaciones, 20 títulos que solo él, de manera personal, ha logrado publicar, y vendrán, por supuesto, otros. También tenemos, Víctor, pendiente lo de Juan Medina. Juan Medina Cañas, ya tenemos su libro Canto a Chincha, lo tenemos ya compilado, estamos solamente esperando la oportunidad para poder editarlo. Creo que es uno de nuestros próximos cuadernos esenciales, conjuntamente con el libro El Plan de Jorge Donaire Belaunde. Víctor, ha sido como siempre satisfactorio compartir contigo lo que conoces de literatura chinchana, y no me queda sino felicitarte, resaltar también todo lo que has aportado. Nuestros amigos seguidores Semblanzas son testigos con los títulos que has mostrado. Gracias por esta oportunidad de darte a conocer a ti como persona y también como literato, como promotor cultural, como editor. Bueno, gracias José Luis por esta oportunidad. Y bueno, más que yo, creo que es importante que nos acerquemos a Chincha. Yo solamente soy un factor de paso por ahora. Esperemos que vengan los nuevos investigadores y también estamos abocados a ese trabajo. Queremos que las personas se interesen porque somos aves de paso por esta vida y no queremos que este proyecto que hemos realizado se quede trunco. En realidad queremos que más personas se unan. Tu persona, que también ha editado un libro importante y que recoges las tradiciones de Chincha, creo que vamos encaminados. Cada quien haciendo sus esfuerzos, pero creo que hay una generación interesante en esta época que está haciendo lo suyo para que esta obra de Chincha no quede relegada, postergada y olvidada, ¿no? Bien, amigos de Semblanzas, de esta manera hemos dialogado el día de hoy con Víctor Salazar Yerén, y ustedes son testigos de todo el aporte que él ha brindado, tanto como poeta, pero también como editor, como promotor cultural. Nosotros, como siempre, le estamos muy agradecidos desde Semblanza por seguirnos cada día, cada programa, y esto ha sido todo por hoy. Hasta nuestro próximo programa.
lo grande es tu virtud. Tierra de grandes viñales, de la carapulcra, del rico frijol. Una de grandes poetas, boxeadores, atletas, futbolistas sin par. Así es mi tierra querida, predilita, ungida, orgullo del Perú. Así es mi tierra querida, predilita, ungida, orgullo del Perú. Hoy tal vez en Berlín olvidan a Jordán, un gran astro sin par. Y si recordamos campeón muchos años fue Fulvio un valor. Si viviera Bombón, cual un eco sonoro, coronar al campeón. Don Cornel Heredia flameó la bandera, Gallardo de amor. Don Cornel Heredia flameó la bandera, Gallardo de amor. Los hermanos Castillos, hermanos Mosquera y Joya están. Don Jesús Villalobos y Don Mauro Mina, gran boxer mundial.